quiero decir paz. Porque no me siento mucho. Escuchemos a Lila. Pastor y me gustaría evangelista. Pastor evangelista. ¿Y por qué dice que sí? Pues porque uno se pone a orar, pero no queda, como que no se confirma todavía. Totalmente de acuerdo con mi sí, orando mucho, el Señor nuestro, pero más el pastor como que Pastor. ¿Y este brother? ¿Iba a mirar qué era cada cosa? No, ya loco. Pastor, evangelista, maestro. ¿Los tres? No. Y estoy recordando el otro. Profeta y apóstol. No, cabeza, pero sé que si, o sea, en el momento que lo dijiste, sé que me identifiqué. Y tal vez esa, que tanto hablamos de la autosuficiencia en ese momento no me dejó, no lo miré más entre semana. Pero si lo miro le digo, Hagan. Yo me sentí como con un peso tremendo, como de, uy, yo quiero agradarle al Señor, quiero servirle, quiero hacer su voluntad, pero uy, todas estas cosas que a la final Bueno, tengo un que... segundo. Si va llegando gente, le abres y les preguntas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tú cómo te identificas? Como apóstol, profeta, evangelista, Como maestro. Buenos días. Buenos días. Oliver. Oli. ¿Tú cómo te apóstol. ¿Apóstola qué? ¿A dónde? ¿Para dónde? Yo antes de, bueno, la tarea, miré los roles, se va a hacer por enviar una tarea, miré los roles y qué significaba cada uno de los roles. Entonces, pues lo leí de varias fuentes. La que decía apóstol me gustó porque decía que era salir y publicar la palabra de Dios a diferentes personas y llamar gente al reino. Bueno, yo me identifiqué con profeta. No en cuanto a si va a vaticinar o a decir cosas al futuro, sino hablar con la parte de Dios. Y he encontrado en lo poco que he logrado compartir personas que de pronto están en un cierto momento difícil y con solo recordar una parte de un versículo, recordar un pasaje, le da un alivio a las personas. Sin ni siquiera hablar de parte de Dios, sino tratando de hablar de parte de Dios. He tenido comunicaciones en Facebook con familiares y eso porque se publica un aviso o algo, entonces empiezan a colocar a los genios de la humanidad a desmentirlo de Dios, pero ya cuando intenté conmigo, o desde mi punto de vista no modo de abrir los ojos a las personas, pero recurriendo a la Biblia y aprovechando la palabra de Dios, ahí sí, quedan calladitos. Ese es el rol me gusta. Te identificas. No es que me haya identificado, sino me inquietó, me gustaría evangelizar, trataría de llevar la Esteban. Pastor. Pastor. Santiago. Maestro. Maestro. ¿Y Jessy? A mí me gustaría muchísimo. Pastor. Muy bien. Muchos pastores y maestros aquí. Bueno, entonces continuando, pues yo les decía que era como una palabra de aliento, ¿sí? O sea, yo sentí en el curso como que, Señor, ¿yo cómo voy a hacer para cambiar tantas cosas, para poner al orden tantas cosas en mi vida? Y sentía que no tenía cómo, pero pues a la final, como ya sabemos, no es en las fuerzas de uno, sino es en las fuerzas del Señor. Yo encontré un versículo que yo creo que nosotros sabemos mucho y para mí es como el resumen de lo que es el obrero. Y es en Lucas 9:23 que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que pasa es que uno no lo desglosa y ya cuando empieza a ver que cómo debe estar mi corazón, cómo debe ser mi vida, pues ya me doy cuenta de realmente a qué cosas me tengo que negar.
¿qué significa seguir a Jesús? Y pues ahí es como cuando te confrontas, porque claro, tú ves solo ese versículo y dices, sí, claro, yo quiero, yo voy, pero realmente ¿qué significa? Entonces, pienso que uno también cuando está enfrentándose a todo eso, se ve en sus ojos. ¿No se acuerda que los ojos con los que Dios me ve son diferentes? Olguita, de los llamados que tenemos de parte de Jesús, ¿tú con cuál te identificaste? Apóstol, profeta, evangelista. Yo creo que evangelista. Evangelista. Entonces continúo. También encontré entonces un versículo en Isaías 43:4, la segunda parte. Esa es una traducción de Nueva Biblia al Día. Dice, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Entonces esa es la manera como el Señor nos ve. Y esa es como lo que Él ya está viendo, lo que va a hacer con nosotros. Entonces pues es como descansar en eso. En que, pues claro, tengo que tener el anhelo. O sea, yo pienso que lo que hoy en día yo puedo decir, si yo miro atrás, sí siento que avancé un montón. Pero pues es porque pues el Señor ha hecho lo que Él tiene que hacer. Y porque también, como lo dice su palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará, ¿sí? La perfeccionará. También encontré otro versículo que es el Salmos 31:32, que dice, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Entonces pues creo que reitera lo mismo, ¿no? Que si esperamos en Él, pues todas las cosas se van a dar. Y pues ya para terminar, como otro versículo que me confirma como todo eso es en Jeremías 29:11, que bueno, esta es una versión de la traducción del lenguaje actual, que dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Entonces yo creo que ahí está lo que yo hice. Yo muchas veces caía y yo le decía, Señor, ¿por qué? Ayúdame. ¿Sí? Entonces, primero el anhelo en mi corazón, o sea, siempre fue presente. Y orar, ponerme de rodillas y clamarle al Señor que yo quería que las cosas fueran diferentes. Y ya pues saber que si uno hace eso, Él lo hará. Amén. Amén, oremos. Padre, gracias que estamos seguros en tus manos. Tú eres el que hace la obra, tú eres el que da el crecimiento, tú eres el que llama, el que capacita, el que da la competencia, la capacidad para hacer las cosas. Y sobre cada uno de nosotros, Señor, tienes puestos tus ojos. Tienes planes, tienes proyectos y estás operando, Señor, tu perfecta voluntad. Te pido, Señor, que nos permitas ser sensibles a eso, Señor, tener una conciencia correcta y una perspectiva clara respecto a en qué nos tienes, Señor, y lo que estás demandando de nosotros. Y también te pido que nos permitas confiar, como nos recordabas ahorita, Señor, en que tú eres el que hace la obra, Señor. Confiar en que tú harás. Eres poderoso para hacer más de lo que pedimos. Eres poderoso para hacer más de lo que entendemos, esperamos, incluso imaginamos, Señor. Y eso nos trae una garantía, nos trae una dicha, pero también una expectativa gigante de qué ha de suceder, de qué has de hacer y a dónde nos has de llevar, Señor. Como llamaste a Jeremías en algún momento diciéndole que no se excusara, no pensara que era chiquito, Señor, sino que lo llevarías a donde tú quisieras y le darías la palabra que tú quisieras, Señor, y lo tenías como un instrumento, Señor, para construir, para derribar, para plantar. Es
dentro de esa incorporación, dentro de esa realidad, Señor, de siervos, entender que tienes algo para nosotros, Señor. En tu nombre pedimos por este tiempo, esta clase, lo que venimos hablando. Amén. Muy bien, ¿estamos en qué lección? 3. Lección 3, que se llama el servicio. Muy bien. O servicio. El servicio. Muy bien. Con el servicio estamos viendo diferentes temas. El primer tema que vimos del servicio, ¿cuál fue? No. La incorporación. ¿Sí? A ver, dime eso de la incorporación. ¿Qué te quedó? No, ¿qué tienes en el cuaderno? No tienes el cuaderno. Dime, de todo lo que hablamos de incorporación, ¿qué te quedó? ¿Qué podrías decirme a mí respecto de ese tema? Lo que más me llamó la atención fue que no tengo que dejar todo. Ok. Eso fue lo que me... Muy bien, te quedó algo fundamental. ¿Sí? Oscar, ¿qué más? ¿Lo mismo? No, es diferente. Perdón, tenía un curso arriba esperándome para un examen. ¿Ahora haces dos cosas a la vez? No. Eres solo uno. Siempre me dijo, porque no quiero dejarlo de verlo. La ubicuidad no es tanto. La ubicuidad no es tanto. Yo creo que el hecho de como que no estar solos, tener una vida pública y trabajar en equipo hacen que uno tenga que tener una vida pública y que sea de ejemplo para todo el mundo. Ok. Servicio, Servicio. ¿Alguien más que quiere hacer algo de incorporación? Es un compromiso. Y ahora estamos en un tema que es cómo funciona, la dinámica. ¿Recuerdan eso? Estamos en el tema de la dinámica del servicio, cómo funciona eso de servir. Y lo primero que habíamos entrado a revisar era ministrar. Ok, aunque yo no escribí esto, quiero recordar que es la estructura del curso del tema que estamos viendo. Ministrar hace parte de este tema de dinámica del servicio, de nuestra lección actual. Entonces, ¿qué revisaron el tema ministrar? Cuando estás sirviendo a alguien, a Jehová o a los demás. Ok, ministrar es servir, sí. Primero debo ministrar al Señor. Ok. Diga, mi primera tarea. Diga, mi primera tarea. Mi primera tarea. Primera tarea. Primera tarea. Ministrar al Señor. Ministrar al Señor. Sí, mi primera tarea es ministrar al Señor. El Señor debe recibir mi servicio, debe recibir mi ofrenda y ser agradado. La figura del mesero la hemos usado en varias oportunidades. Nosotros servimos al Señor. Lo primero que debemos hacer es agradarle a Él. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Apóstol, profeta, evangelista. Evangelista y maestro. Evangelista y maestro, bienvenido. Perdona, presencia. Ministrar al Señor. Segundo, ¿lo dijimos o no? Sí lo dijimos. Eso, a la iglesia, muy bien. Me encanta cómo lo expone Bob Sorge cuando dice: el primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ambos son supremamente relevantes. La ley, los profetas, o sea, la escritura, está resumida en este mandamiento. Primero el Señor sobre todas las cosas, con todo lo que soy, todo lo que tengo, y después a mi prójimo como a mí mismo. Y dice, y primero va el primero, y segundo va el segundo. Aunque tengan una importancia superlativa, hay un orden que nunca puede alterarse. Y él cuenta su testimonio, es un predicador muy pasado, diciendo: yo era ministro de alabanza, servía al Señor en mi iglesia,
digamos, era parte de los que cantaban, y estoy tratando de usar las palabras que él usó cuando nos contó su testimonio. Cometí un grave error. Estando enfrente de la congregación, de la novia del Cordero, ¿sí?, ministrando la alabanza, abrí los ojos y vi a la novia del Señor descubierta para Él, disponible para Él. Me enamoré de mi ministerio, me enamoré del micrófono, me enamoré de lo que yo estaba viendo. Y en sentido figurado, él besó el micrófono diciendo: me gustó esto. Y el ministerio terminó siendo lo más importante para mí en la vida. No que yo hubiera dejado de buscar al Señor, sino que yo lo buscaba porque lo necesitaba para el ministerio. Para mí Dios se convirtió en una gasolinería. Yo necesitaba ir y pasar por allá. Mi carro necesitaba llegar a ese sitio, pero yo no tenía ninguna intención de estar dentro. Yo lo que quería hacer era arrancar el carro. Y es cierto, nadie va a la gasolinería porque quiere. Es un sitio feo, peligroso, huele mal, etcétera, etcétera. ¿Por qué va uno a la bomba de gasolina? Porque necesita seguir andando. Y dice: yo convertí a Dios en mi vida como un recurso. Entonces, claro que oraba, claro que buscaba la escritura, claro que me acercaba a Él, pero no era porque Él fuera el objeto de mi vida. Yo no quería estar con Él. Yo necesitaba estar con Él porque entonces el ministerio iba a funcionar. Entonces iba a haber palabra, entonces iba a haber respaldo, entonces iba a suceder cosas, pero... Y el Señor se dio cuenta. Y Él dice: y el celo del Señor me visitó. El Señor trajo una enfermedad a Bob Sorge en el momento en el que Él estaba hablando con nosotros. Él no puede hablar más de 40 minutos seguidos, creo que tuvo un cáncer en la garganta. Me toca hablar así. Habla así y despacito. Porque Él dice, el Señor se dio cuenta que no era el primero para mí, que no era la razón, era un medio, era un recurso. Convertí al Señor en un recurso para hacer lo que yo quería hacer, pero mi vida se volvió el ministerio, no Él. Y cuando escuchamos una cosa como esa decimos: miércoles, ¿cómo estoy de rajado? ¿Cómo es de complejo esto? Porque sé que muchas veces como hijos de Dios tenemos a Dios como el recurso. Me fue malo, es que no fui al Señor en la mañana. Mañana voy a ir y voy a buscar al Señor como diciendo: Señor, yo sé que para que me vaya bien tengo que estar contigo, pero en algún sentido le estamos mandando el mensaje al Señor, la conveniencia. Y aunque nos conviene, claro que nos conviene estar con el Señor, el primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Les hablaba de Rodrigo Montero también una vez que fue a predicar. Cogió el micrófono y lo primero que dijo es: yo no tengo problema si esta es la última predicación que yo doy en la vida. Yo no necesito esto. A mí no me hace falta esto para estar bien o estar feliz. Y como dice Hebreos, el que ha reposado en el Señor, el que ha entrado en reposo, ha reposado de sus obras. Ministrar a la iglesia es una cosa maravillosa, pero si toma el lugar de Dios en nuestra vida, ya perdimos el año, porque Él es el objeto de nuestro servicio. La próxima vez que vayas en secreto al Señor, sincérate, cuestiónate, pregúntate: ¿es aquí donde quiero estar, Señor? O vengo un rato porque sé que te necesito para esta entrevista. Si no vengo me va a ir mal, pero no estoy enamorado de ti. Y cuando hablamos de enamorado, chévere pensar en los enamorados que hacen todo lo que sea para estar juntos. Me encantan los momentos donde yo siento: no quiero ir a ningún otro lado, y me pasa con mi esposa. Sí, hemos tenido algunos ajustes en la agenda últimamente, hemos podido disfrutar tiempo como familia. ¿Y cómo se siente de rico estar en una situación en la que uno no siente que tiene que llegar a ningún otro lado?
Que no estamos viajando, que no estamos esperando cuándo va a ser, sino es aquí donde quiero y donde tengo que estar. ¿Es eso el Señor para ti? O llegas al Señor como diciendo, bueno Señor, hagamos esto rápido, que tengo esto y esto y esto, estoy que me voy a esto, estoy que hago esto, etcétera, etcétera. No Señor, es este mi espacio. Esta es mi gloria, esta es mi corona. Y si tú estás agradado, que se caigan algunos. Pero quiero ministrarte, ministrar tu corazón. ¿Recuerdan el llamado de Samuel? Dios diciendo, yo me buscaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi alma y a mi corazón. Yo quiero a alguien que me dé en el gusto, que acerte en lo que yo estoy esperando. Donde quiera que el Señor ve eso, pues el respaldo es campeón. Pero no quiero hablar de eso porque no es buscando la respuesta. Dios no es el medio para encontrar tu fin. Dios es tu fin. Hay una diferencia radicalmente gigantesca que los creyentes no son muy buenos para entender. Que todavía hay mucho de humanismo por ahí. Y yo invito, aprovecho el espacio, a cada uno acá, que se cuestione y diga, Señor, ¿será que tú eres un medio para mí? ¿Eres el medio para yo ir al infierno? ¿Eres el medio para que me vaya bien? ¿Para que la gente me apruebe? ¿Eres el medio para poder dormir tranquilo? ¿Eres el medio para tener bienestar? Y aunque Dios trae eso y muchas otras cosas más, debemos tener cuidado de que no sea el medio, sino el fin máximo, nuestro objetivo. Eso es perspectiva en un cielo. Mira que cuando tú tienes eso claro, todo lo demás pierde fuerza, efecto y valor. Puede nadie agradecerte, a ti no te importa, que eres un siervo del Señor. Y si estás agradando al Señor, tú estás feliz. No es fácil. Yo tenía momentos donde le digo, Señor, el día de hoy lo que me interesa es agradarte. Me toca predicar de pronto aquí en la iglesia y digo, Señor, a mí lo que me interesa es sentir al final de la tarea que tú me apruebas y me dices, eso es lo que quería. No me interesa que la gente me diga, qué bien, cómo lo hiciste, qué chévere, gracias, el Señor te usó, me tocó, uy, qué cultazo. No me interesa. Me interesa es que tú, Señor, así todos sintamos que fue embolatado, que a mí no me gustó, lo que sea, que tú me digas, eso es lo que yo quería. Y sucede. Y estamos esperando que alguien se le acerque y le diga, Juan, bien. Juan, qué nota. Gracias, chévere, chévere. Y eso me hace cuestionarme, ¿cuál es mi salario? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Lo que el mundo ofrece? ¿O Dios mismo? Y cuando Pablo habla de su ministerio, en Filipenses capítulo 3, dice todo eso que hace, que pierde, que cede, todo lo que paga, toda esa incorporación a la que se somete, para ganar a Cristo. Porque no hay nada más hermoso, más maravilloso, más garra que Él. Y no quiero que te des cuenta cuando estemos delante de Él, al lado del mar de cristal, diciendo, Señor, eres más grande de lo que pensaba. Eras digno de que entregara todo. Eres tan gigante, tan impresionante, tan hermoso, que te desprecié o te menosprecié. Más bien te invito por su gracia que te metas con el Señor al punto de quedar enamorado y que Él sea más que suficiente para ti. ¿Usted sabe eso? Dios es más que suficiente. Más que suficiente. ¿Por qué hay ayunos de 40 días sin que la gente se muera? Porque Dios es más que suficiente. Suple toda necesidad. Suple toda necesidad. Y entonces después ministrar a su iglesia. Servir a su iglesia. Pero primero y primaria, decían por ahí. Primero lo primero. Y segundo lo segundo. ¿Alguien quiere orar por esto? Que el Señor no sea un medio.
sino ustedes dos, los tres. 1, 2 y 3. Señor, te damos gracias por la palabra, Señor, que nos has regalado hoy. Gracias, Señor, por seguir, Señor, buscando que te sirvamos con mayor grado de excelencia, Señor, con un corazón humillado, con un corazón disponible, Señor. Te doy gracias, Señor, por tener celo, Señor, de tu gloria en nosotros, en nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, de que nos des el valor suficiente para tomar las decisiones correctas, para tomar las decisiones en nuestro corazón, Señor, de honrarte y servirte a ti primeramente, Señor, y después a la iglesia. Que dejemos a un lado, Señor, lo que las demás personas piensen de nosotros, Señor, o servirle, Señor, a otras personas, Señor, si nosotros no estamos sirviéndote y buscándote a ti, Señor, sin pedirte nada a cambio, Padre. Te pido, Señor, por cada una de las personas que están hoy acá, para que las bendiga, Señor, para que les hable, Señor, para que recuerden esta palabra y siempre que vayan a servirte, Señor, se cuestionen, Señor, en cómo están, Señor, frente a ti. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque es un privilegio, Dios, estar compartiendo esto contigo, Señor. Dios, mira nuestros corazones, Señor. Haznos entender, Señor, que el ministrar con manos sucias o con un corazón indispuesto no te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no nos necesitas como tal para tu obra, Señor, sino que te necesitamos a ti, Dios. Señor, ayúdanos a entender, Señor, lo maravilloso que es servirte, Dios, lo maravilloso que es ministrar en tu iglesia, Señor, ministrarte a ti, Dios, suplir todo lo que falte, Señor, todas tus necesidades, Señor, servirte con agrado, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender muchas cosas que a veces nuestro propio conocimiento vano no entiende, Dios. Solo tu Espíritu Santo es el que nos logra dar ese conocimiento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por este momento tan único, Dios, que nos das, Señor. No somos nadie, Señor, para servirte, pero lo hacemos con un corazón dispuesto, Dios. Amén. Amado Dios, tú sabes por qué estamos acá, Señor, porque tenemos todo el deseo, Señor, de servirte, de crecer en ti, de agradarte, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestra actitud, nuestra forma de actuar, lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado, que todo lo hagamos de corazón, Señor. A veces, sin darnos cuenta, Señor, viciamos nuestra forma de dirigirnos, de actuar, Señor. Yo te pido que con tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu nos controle, nos dirija, que no hagamos nada sin tu dirección, Señor. Solo tú puedes de verdad hacer que nuestro comportamiento, nuestro servicio a ti, nuestra actitud, nuestra forma de ser sea verdaderamente agradable a ti, Señor. Queremos un corazón agradable a ti. Amén. Te lo pedimos, Amén. te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hablando de ministrar a la iglesia, hablábamos de que ministrar el servicio en el Señor, en el reino, debe suplir necesidades relevantes a nuestro alrededor. El servicio no es hacer actividades interesantes o llamativas, no es llenar una agenda, no es tener una actividad, es suplir necesidades relevantes. Hay que aportar. Y les he hablado bastante del trabajo en AMS, que es algo que a mí me cuestiona y para mí creo que es un taller de vida. Hay muchos días donde yo vengo a AMS a cumplir mi tarea. Tengo una clase hasta ahora, tengo una clase hasta ahora, tengo que llegar temprano, tengo que llegar preparado, saber qué voy a hacer y al final de cuentas puedo decir, ok, di la clase. Cumplí, voy en el tema, se explicó bien, la gente respondió. Pero hay uno que otro día en el que el Señor me permite estar sintonizado.
y me pone en la cabeza pensamientos como, ¿qué vas a dar a esta gente hoy? ¿Qué vas a aportar a esta gente? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a tocar estas vidas? Y donde ya no es la actividad, ya no es la agenda, ya no es la tarea lo que define el servicio, y es muy diferente, porque fácilmente la rutina puede absorber nuestra definición de servicio. Entonces llego, cumplo, hago, preparo, corto, pego, entrego, despido. Y pasamos al nivel de las necesidades. ¿De qué hay para aportar? ¿De qué hay para dar? Cuando Dios llama a Abraham y habla de nosotros como su descendencia, dice, será bendición. No harás buenas tareas, o harás buenas campañas, o buenos proyectos. Y chévere hacerlos, pero de nada sirve entretener a una iglesia, por más chévere que sea la entretención. Más bien estamos llamados a suplir, a dar, a proveer para las necesidades reales a nuestro alrededor. Increíble, ¿no? En algún momento algún profe de AMS me dijo, no pude dar clase, nos tocó ponernos a orar. Me llegó mi estudiante, tenía una necesidad de esto y esto, y nos tocó ponernos a orar. Eso es servicio. Pensar en suplir. El don de servicio es eso. Algunos piensan que el don de servicio es el don de trapeador permanente. No, es que este man tiene un don de servicio porque es que no para. No para y está trapeando y está mirando. Esto es mucho siervo. No, el don de servicio, ¿qué es? Es la capacidad de identificar necesidades reales y suplirlas. ¿Dónde hay alguien con don de servicio cuando tú volteas y dices, eso es lo que... Me acuerdo una noche de campamento muy garra en la que estábamos en Chinauta, y era un momento muy especial que sentíamos como la presencia del Señor, y pues no había mucho programa, y dijimos, ¿qué hacemos? Preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué sienten? ¿Alguien aquí con don de profecía? O por allá alguien gritó, ¡alabad! Y como que sentimos, bueno, alabemos al Señor. Fue una de las noches más locas de alabanza que hemos tenido en la historia de la iglesia. Era una noche, la gente se salió al parque, eso no paraba. ¿Y qué fue? Dios dio la instrucción, es tiempo de alabar. No era la gran idea anticipada del proyecto, toda la ecuación. Y me encanta cómo el Señor cada vez nos va enseñando cómo el programa que hacemos no es el programa de Dios. Y por eso la perspectiva de instrumento es supremamente importante a la hora de servir al Señor. ¿Qué sucedió cuando el Señor llamó a Pablo? Pablo le dice, Señor, como jefe, ¿qué quieres que yo haga? Él no le dijo, ahora voy a servirte a ti, voy a hacer lo que venía haciendo, tengo esta idea, tengo este plan, bendícelo. Muchas veces hacemos eso, y cada vez debe ser menos, como Señor, aquí tengo toda la estructura, bendíceme este proyectico. Más bien, de pronto antes de invertir tiempo en eso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu orden? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cómo, dónde me quieres usar? Es lo que Dios le dice a Jeremías, lo que yo quiera que digas, eso dirás. A donde quiera que vayas, irás. Y eso nos requiere dependencia, cercanía. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, ser oveja del Señor significa que le escucho. Sí, pero para escuchar hay que poner atención, ¿cierto? Uno puede tener activos los oídos, pero no tener la atención, y escuchar una cantidad de cosas, pero no estar atento. Y la perspectiva correcta para eso es entender que soy un instrumento. No es, Señor, bendice mis planes. El Señor, si quieres, úsame en los tuyos. Supremamente diferente. Pero siempre estamos luchando como siervos con esa dicotomía. O es que el Señor bendiga mis planes y mi idea, mi estructura, mi estrategia. O es, Señor, muéstrame qué quieres hacer. ¿Cómo quieres? De pronto el Señor en algún momento te dice, no hagas nada. Bueno, algunos podríamos estar en pánico. Amén. ¿Quién dijo eso? ¿Tú también? No, nada. Pero Él es
el comandante, como dice la canción, el capitán, entiende la estrategia. No es haga como loco hacer todo lo que se le ocurra, sea un instrumento disponible. ¿Cuál es tu tarea entonces? Limpiarte y disponer. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para uso honroso, útil al Señor. Y esa es la dinámica. ¿Por qué? Porque no servimos nuestros intereses, sino los intereses del que vive. Servimos los intereses de Dios, no los nuestros. ¿Qué quiere el Señor? Esa debe ser la dinámica de una iglesia, de un ministerio, de un servicio, de un proyecto, de un movimiento. Servir los intereses del Señor. ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres? ¿Cómo quieres? Bueno, una duda. A veces uno siente ideas, o le vienen ideas. ¿Uno cómo hace para saber que eso es de Dios o que uno le están inventando? Sí, porque a mí me pasa eso. A mí me vienen ideas. Digo, ay, qué rico. Pero, y a veces las hago. Genial. Esa pregunta es supremamente difícil de responder. No pienso responderla. Pero Dios a veces da las ideas. Sí. Como mira, pedirle que yo por ejemplo he aplicado algo. Y es, muchos son los pensamientos del justo, pero el consejo de Jehová prevalecerá. Por ejemplo, tengo la tarea de predicar el próximo sábado, el próximo domingo. Se me viene algo a la cabeza. Digo, no lo anoto. Si es tuyo, Señor, que permanezca. Si no, que se me olvide. Si esto me lo estoy inventando yo, no lo quiero. En última, siempre la clave para este tipo de conflictos, de qué es mío, qué es del Señor, es querer de todo corazón lo del Señor. Porque Él respalda el corazón de sus hijos. Si tu más grande preocupación es hacer lo que Dios quiere, ya fresca. El Señor confirmará, incluso si estás engañada, estorbará tus planes. Pero el inicio, el origen es una correcta posición en mi corazón, actitud y completa disposición. Señor, yo quiero lo que tú quieres. Y con alguna regularidad debemos orar, Señor, si esto no es tuyo, acaba, lo entrego. ¿Sí? Porque el Señor puede hablar, puede dar ideas, puede guiar y el Señor puede confirmar. Pero si yo me mantengo ubicado en la perspectiva del Señor, yo no quiero darme aquí de creativo, ¿sí? Quiero que sea lo tuyo, el Señor va a confirmar. Sí, y uno puede decirle, Señor, confirma esto. ¿Sí? Porque me interesa es que sea lo tuyo y no lo mío. Yo lo practico con el ministerio que creo que este ejemplo puede servirnos a todos, de mujeres. Entonces yo comienzo a orar y Dios, listo, dame el tema que he enseñado, que hace falta, que es para este momento, y viene claro, como en mi cabeza tampoco se está quieta jamás, entonces pueden aparecer 1, 2 o 3 temas, me entusiasmo con uno. A veces comienzo a prepararlo convencida de que es el tema que se va a dar, ¿sí? Pero en el camino algo sucede, en la segunda o tercera cita, digamos, en mi estudio, digo, como que pierdo como el ánimo. Pero lo importante es estar, lo que Juan dice, conectados con el Señor diciendo, confírmame que ese es el tema. Entonces a veces pierdo el entusiasmo por el tema que estoy preparando y lo tomo como que viene de Dios y aparece otro, ¿sí? que permanece, en el que sigue mi entusiasmo, en el que vienen los versículos, comienza a enriquecer el tema y resulta. Entonces siento claramente el respaldo de Dios. Pero nuestra cabeza puede tener muchas ideas, sí, pero solo conectados con el Señor, y a veces sí, en el ejercicio de la tarea, tú dices, esto es de Dios, y ves el fruto, incluso en la enseñanza uno dice, wow, qué tema. Debo mantener mi instrumento, porque aún con la idea de Dios yo puedo desquiciarme. El que la idea nazca del cielo no garantiza el éxito. También. Porque el Señor me puede decir, como a Pablo, a predicar. Y Pablo, darle. Pero Pablo conectado iba a una ciudad y el Espíritu le decía, no entre. ¿Por qué no entró? ¿Por qué? Por mantenerse instrumento, por mantenerse dependiente, por entender que la obra es del Señor.
Porque algunos podríamos esperar a que el Señor diga, y cuando yo digo, listo hermano, yo comienzo aquí, llamo, convoco esto, etcétera, etcétera, y me olvido de que cada cosa la debe editar, dirigir y confirmar. El versículo fundamental de esta lección, de la dinámica del servicio, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Ok? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que todo sea Dios glorificado. Por medio de Señor Jesucristo, quien pertenece a la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Genial. Ahí ya quedamos todos mal. Pablo le dice a los corintios, yo no creo a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Cuando Pablo habla de su ministerio, dice, yo lo hago según la potencia de Él, según el poder de Dios. Nosotros estamos sirviendo al Dios de lo imposible. Y si alguno ministra, debe hacerlo conforme al poder que Dios da. ¿Qué significa eso? Haciendo una escala que seguro me queda mal. Si aquí está tu capacidad, y aquí está la capacidad de Dios, ¿dónde debes servir? ¿Acá? Soy capaz de esto. Esto es un impío lo puede hacer. Pero si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El Dios de lo imposible. Donde se hacen cosas que no somos capaces de hacer. Y Pablo dice, la cual actúa poderosamente en mí. A mí eso me parece campeón. Puede llegar a decir, el poder de Dios se mueve. Y lo que hago, lo hago en su poder. Porque estamos llamados a experimentar y a ver la gloria de Dios. Y una de las manifestaciones de la gloria de Dios es la manifestación sobrenatural de su poder. Donde entonces debemos buscar lo imposible. Lo imposible. ¿Para qué? Por un lado, para que nosotros quedemos ya renunciando a nuestra capacidad, a nuestra competencia y acudiendo al poder de Dios. Les conté del loco este que el Señor le prohibió tener plata en su bolsillo. ¿Recuerdan que les conté? ¿Sí? Que lo que él cuenta es, la experiencia que tuve fue vivir una vida con recursos ilimitados. Porque ya nada era limitado por lo que había en mi billetera o en mi cuenta bancaria. Y teníamos que alquilar un estadio, pues la plata venía del Señor. No que nuestra competencia venga de nosotros, o por nosotros mismos, sino que somos ministros competentes porque la competencia viene de Él. Es su poder. Y aquí hablamos de un tema fundamental, que es la unción. Va a ser el tema de hoy en 8. Lo introduzco y es su tarea. ¿Qué es ese cuento de la unción? Cuando hablamos de la dinámica, para seguir estructurando el tema de la clase, estamos en el tema servicio, incorporación fue el primer subtema y estamos en dinámica. La dinámica del servicio la estructuramos en estos 4 principios: ministrar, instrumentos, intereses del Señor y la unción. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El ministerio es dar, es proveer, es servir. Primeramente, sirvo al Señor. Después, sirvo a su iglesia. ¿Cómo? No haciendo lo que pueda, quiera o me suene, sino como un instrumento. Señor, ¿qué quieres hacer? Aquí estoy, úsame. Úsame, Señor. Porque lo que nos interesa es que sus intereses sean cumplidos, no los nuestros. Que su agenda sea cumplida, no la nuestra. Y para eso tenemos de su Santo Espíritu. Para eso tenemos el Santo Espíritu. Y Pablo le escribe a los corintios: no quiero que ignores acerca de los dones espirituales, de la capacidad que da el Señor para hacer las cosas, de la capacidad sobrenatural, porque la obra la hace el Señor.
Me acuerdo una vez muy loca en la que el Señor nos llevó a predicar a una iglesia. Yo era el responsable de dar el mensaje. Y al final de la enseñanza se acercó un señor a agradecer y a darme un testimonio. Durante la enseñanza, ustedes saben que yo cuando hablo a veces me mencionan a mí diciendo Juan, ¿sí? Como que digo, Juan, no seas bestia, ¿sí? Y me dijo, vea, yo estaba pasando por el andén. Pasando por el andén. Y usted dijo, Juan, vuelve a mí. Yo me llamo Juan. Sí, increíble. Y se me llamó. Y se metió loco. Yo decía, ¿qué es esta cosa tan loca? ¿Por qué? El Señor quiso que hubiera un loco como yo ahí con un micrófono y dijera, Juan. Le salí de la clase del ministerio hace 15 días, me buscó ayer el jueves a darme un testimonio y me dijo, vea, lo que usted dijo era conmigo. Lo que usted dijo de los 2 años, yo era ese. Yo, ¿qué los 2 años? ¿Qué? Más de 2 años. ¿Por qué? El Señor quería que hubiera un loco ahí, ¿sí? Que dijera, hace 2 años que no te tengo, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que hace la obra. Porque es Él, es su competencia. Es su competencia. Quiero que revisen el tema de la unción y que revisen el tema de los dones. ¿Quién aquí ya ha pasado por leche 5? No, bien al revés. ¿Quién no ha visto leche 5? Ok, perfecto. Creo que le eché. Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, una capacidad. Cuando uno dice, es que esta persona tiene un don, estamos diciendo, tiene algo que le dieron, ¿sí? Como que nació con eso, ¿sí? Y pues en el mundo hay dones regados por todo lado, ¿sí? La capacidad incluso de respirar es un don de Dios. Pero la Biblia habla de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo, que es un paquete de superpoderes, ¿sí? Cual X-Men, ¿sí? Que el Señor dio a cada uno de nosotros en la genética espiritual. Los X-Men es que nacen con mutaciones. ¿Te gustan los superhéroes, Juan? ¿Qué? Me encantan los superhéroes, por eso me encanta que yo me haya llamado a ser siervo de Él. Porque esto es más loco que los X-Men. Las capacidades, los poderes, el respaldo del Señor, la obra, la batalla, la guerra, la perspectiva de reino. Desde chiquito mis pijamas eran disfraces de superhéroes. Y cuando yo veo cuando yo veo el tema de los dones espirituales, yo digo, X-Men se acompañan. Porque en la genética espiritual de cada uno de los hijos de Dios, Dios pone capacidades por encima de lo natural. Capacidades sobrenaturales. Capacidades sobrenaturales, ¿para qué? Para hacer la obra, para trabajar en el reino, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, a uno lo pone a hablar en lenguas, a otro a interpretar lo que esa persona está diciendo, para que otro escuche, responda, reaccione. A otro le revela qué está pasando con esta vida y se lo declara. A otro le da palabras para otra persona. A otro la capacidad de decir, extienda esa mano. Hay un loquito manco en la novena que se la tengo que cantar. Yo ya le dije, Señor, la próxima vez que yo lo vea, yo me bajo. Yo voy por esa mano. Porque es lo que el Señor nos llamó a experimentar. El Dios de lo imposible. Esperamos ver su respaldo, su mover, su gloria. No profesionalizarnos, aunque vale la pena hacer las cosas con excelencia. Trascender y entender que es lo espiritual, lo sobrenatural y lo de Dios a través de nosotros. Y este tema de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, donde yo siento que, digamos, está definido nuestro ministerio, nuestra vocación. Está armado
reforzado con los dones del Señor, con los dones del Espíritu Santo. Porque el Señor tiene obras preparadas de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. Y para eso, absolutamente todo lo que ha sucedido desde el inicio hasta hoy ha sido parte del propósito de Dios contigo. Dios te creó para su gloria, Dios te creó para tener éxito, Dios te creó para su voluntad. ¿Se vieron Yo Robot? Sí. ¿Sí? Al final Sol le dice, creo que fuimos creados con un propósito. Ya entiendo cuál es el mío. Mi acción es más fuerte y entra y mata a Vicky. Porque fue diseñado con ese propósito. Tenía que tener una relación más fuerte que todos los demás robots porque tenía al final de cuentas que acabar con esa máquina central. Y si estos productores pueden más o menos captarla, Dios te creó y te formó para el éxito, para su gloria, para sacarla del estado. Y por eso el lugar, la hora, la familia, la condición. Escuché alguna vez, ¿por qué tú no te moriste de ese accidente donde otros murieron de pronto? Porque Dios tiene algo contigo. ¿Por qué sucedió esto y aquello? Es como José. José no tenía ni idea de lo que el Señor estaba haciendo, pero se mantuvo ahí, fiel, fiel. Y todo eso que el Señor hizo era con un propósito: salvar a su nación, que iba a morir de hambre, a menos de que alguien, por la revelación de Dios, aplicara una estrategia y abriera las puertas para que la descendencia de Abraham pudiera no morirse de hambre y se resguardara en la potencia mundial que era en ese momento, que era Egipto, del que él era el segundo. Pero eso no lo concluyó él sino después, atrás. ¿Han escuchado el discurso de Steve Jobs a los chicos de Stanford? Me gusta como dice, la vida consiste en conectar puntos, pero uno los conecta para atrás. Uno llega al momento y dice, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. Usted hoy de pronto no sabe, tú hoy de pronto no sabes qué es lo que el Señor está haciendo, pero está haciendo algo. Y vendrá el día en que digas, ahora entiendo. ¿Por qué me pusiste en estas? Me estabas entrenando, me estabas capacitando. Seguro eso dijo José diciendo, ya entiendo por qué fui administrador en la casa de Potifar, porque fui el mayordomo, porque me entregaron todas las cosas, ya aprendí a hacer cuentas, a mandar a la gente, aprendí a organizar, aprendí a estructurar, porque me ibas a poner a gobernar sobre esta potencia. El Señor les bendiga, revisen qué es el tema de la unción y de hoy en 8 lo discutimos. Gracias. Se memorizan por favor, primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado. Quedarse. ¿Vieron que? Es que ya leches. Gracias. ¿Cómo? No. Solo tema de unción. ¿Cómo?